El método que Matt y yo hicimos fue un sistema para fomentar hábito y gusto por la lectura en los niños. Y fue un sistema que tenía un libro por cada grado de primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y luego, como yo soy bibliotecóloga, hice un manual de catalogación, clasificación y préstamo de libros para que este sistema se pudiera manejar en diferentes escuelas. Fue un método muy aceptado por los niños. Claro, hoy en día, ya viejo, tendríamos que renovarlo, pero con aciertos muy grandes. Cuando yo fui directora de todo lo que fueron bibliotecas públicas en la SED, hice otro sistema que iba ya de acuerdo con otro nivel de niños. Eran niños en bibliotecas públicas, que se llamó Leer es Crecer. Y ahí fueron 10 libros con un fichero con 240 actividades para que el maestro pudiera jugar y fomentar la lectura entre los niños en las bibliotecas y en las escuelas públicas. Y ahí incluía narración de cuentos, material recreativo, material de investigación, como acercar a los niños a la investigación, tenía experimentos de física y química, magia, tenía arte, tenía origami, tenía material de reuso. Y después todavía hice otro fichero más que tiene 150 fichas, que se llama Juguemos un cuento, porque muchas veces se quejaban los maestros que no tenían el material que yo decía. Entonces viene primero sintetizar un cuento o una fábula, y luego viene una ficha informativa para el maestro. Por ejemplo, si estoy hablando de un tejón, que sepa qué es un tejón, qué es un roedor, etcétera, etcétera. Y después viene una actividad para jugar el cuento. O sea, me he dedicado toda mi vida a lo que es el fomento al hábito a la lectura. Es un proyecto, este proyecto Leer es Crecer es un proyecto que fue premiado en España, en Chile, en Cuba. Un proyecto muy, muy exitoso también. Pero como te dije, mi misma vida de trabajar con los niños hizo de alguna manera que me volviera narradora de cuentos y escritora de cuentos. Y mis cuentos efectivamente se han traducido al griego, al chino, al coreano, a muchos idiomas. Casi todos me los han publicado en España, aunque tengo cuentos también publicados aquí en Alfaguara, en Norma, en Fondo de Cultura. Un libro premiado también es un libro, el del cruce de la frontera. Entonces yo entrevisté a 5 mojados que se habían ido, a ellos, a sus hijos, a las esposas, y luego empalmé las entrevistas. Y luego me invitaron de la Universidad de Columbia, en Nueva York, a que fuera a presentar ese libro a un panel muy grande que hubo sobre latinoamericanos, y es un libro que se vende muchísimo, se lo publicó Fondo de Cultura. Entonces sigo escribiendo cuentos y sigo narrando cuentos. Ya la cuestión didáctica no la hago solo cuando me piden alguna asesoría o lo que sea. Por lo demás, sigo escribiendo con temas. Fui buzo mucho tiempo, viste lo que Becky dijo, incluso llegué a bucear con Cousteau. Estuve trabajando en un lugar con Cousteau en Fiji 15 días, yo hice una propuesta. Cousteau estaba muy preocupado porque quería que los niños supieran que el 80% del oxígeno viene del mar, no de los bosques. Y yo hice una propuesta diciendo que quería escribir unos cuentos del fondo del mar, siempre y cuando él me pusiera con la gente propicia, y me puso a su mano derecha, al doctor Richard Murphy. Estuve buceando con él 15 días en Fiji, que se dice fácil, pero buceaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o sea, era tremendo para ver comportamiento de animales. Y después de eso saqué un libro que se llama Cuentos del Fondo del Mar, que lo publicaron en España en una edición espectacular. Es decir, son 7 cuentos donde hablo de los animales, y los niños a la hora de leerlos van retomando
el comportamiento animal. Y luego tengo otros más del mar, tengo de qué color es el mar para niños chiquitos, el color de la amistad, Remora a la deriva, muchos otros cuentos. Entonces son diferentes temas que de pronto me apelan y los empiezo a desarrollar. Silvia, ¿tú ves el cuento como una forma de cambiar la sociedad? Absolutamente, la ¿Por sociedad. qué y cómo? Mira, cuando tú sabes mejor que nada, cuando tú lees, ¿qué sucede en tu interior? De pronto empiezas a retomar, empiezas a entender, empiezas a digerir. No hay un libro que no cambie algo dentro de ti. Entonces, cada niño, por ejemplo, este cuento de Rémora a la deriva, es un cuento de una rémora que se adhiere a un animal. Pero muchos somos rémoras en la vida. ¿Tú quieres ser rémora o quieres ser independiente? ¿Quieres vivir la vida del otro? ¿Quieres ser un burócrata que te lleven a donde te lleven? ¿O tú quieres vivir tu propia vida? Tú escoges. Entonces, el niño piensa ahí. Hice una antología de cuentos de todo el mundo. Europa, Asia, África y América, que creo que es uno de los cuentos más vendidos, porque los cuentos son muy especiales. Yo hice las adaptaciones, no, pero son cuentos que no son Caperucita ni Blancanieves. Esos libros no te puedes imaginar cómo se venden. ¿Por qué? Porque los niños, a partir de la lectura, hay a quienes les fascinan los de África, hay a quienes les fascinan los de Asia, hay a quienes les fascinaron América, hay los que leen los de Europa, y a partir de ese cuento hice después una antología de cuentos de América Latina, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y todo lo que es América Latina, hasta la Patagonia, que también ha sido un libro muy interesante porque América se caracteriza precisamente por sus maravillosas leyendas. Entonces en eso trabajo, pico piedra, trabajo y sé. ¿Cuánto tiempo te lleva la investigación para un cuento? Muchísimo. ¿Y vas a los lugares siempre? Cuando puedo ir a los lugares voy, cuando no puedo ir a los lugares, bueno, antes era mucho más difícil, porque ahora con internet me ayudo, aunque nunca me dejo por internet, porque internet a veces no es fidedigna a la investigación. Entonces, yo no puedo escribir si yo no tengo la investigación correcta, y si no entiendo bien, intento ir a los lugares, intento ver, etc. Tú dices que tu método de la lectura, si tú quisieras ahorita volverlo a hacer, cambiarías algunas cosas. Sí, ¿Qué muchas. cambiarías? Mira, lo que pasa es que estos métodos fueron hechos antes de que hubiera internet, antes de que hubiera toda esta cosa digital. ¿Lo harías digital? No lo haría digital, pero los niños ya tienen otro tipo de acceso a la lectura. Tendría que revisarse ese material y modernizarse. Ese material que hice con Martí es del año 72, 73, digo. Todo evoluciona y hay que cambiarlo. ¿Y crees que el hecho de que haya internet ha favorecido a los niños o no? Es que hay de todo, hay a quien favorece y a quien no favorece, todo depende cómo y para qué lo usa. ¿Qué aconsejarías a los padres, por ejemplo? Bueno, yo siempre soy de la idea de los libros, yo siempre sigo opinando que a los niños se les lleve a las librerías y que ellos elijan el libro que quieren para leer. ¿Tú con tus hijos y con tus nietos cómo le haces? Bueno, todos son extraordinarios lectores. Sí. Ellos elegían lo que querían leer, les contaba muchos cuentos y todos son maravillosos lectores, afortunadamente, porque a veces en casa del herrero asadón de palo. ¿Y qué mensaje le darías a los padres de familia para la educación de sus hijos? No les puedo dar ningún mensaje. La verdad no les puedo dar ningún mensaje porque todo depende de la relación familiar, de la personalidad del niño, de la personalidad del padre, de la dinámica familiar. Lo único que sí les puedo decir es: ayuden a que sus hijos lean, que lean todos los días 15, 20, 30 minutos y que les permita tener acceso a este mundo mágico que son los libros.
¿Y cuál es la diferencia entre escribir para un adulto y escribir para un niño? No sé, yo para adultos no escribo. Mi corazón es de niño y yo siento que con ellos me comunico de corazón a corazón. ¿Cómo te nació este amor por escribir para niños? Mira, la verdad es que yo vengo de una familia de narradores de historias. Y yo, desde los 9 años, soy narradora de cuentos. Mi mamá era una extraordinaria narradora y mi papá tenía un personaje inventado que se llamaba Pinolín y de ahí nos contaba historias de Rusia, de los aires de Rusia, de la revolución de Rusia. Entonces, y mi abuelo fue uno de los pioneros de la comunidad, el señor Adolfo Woodbeck, y crecí en una familia de narradores. Entonces yo desde los 9 años narro cuentos. Cuando nació mi primer nieto, le contaba miles de cuentos. Y en una ocasión acababa de regresar de bucear, cuando me dijo, cuéntame un cuento del pescadito que más te gustó. Le dije, te lo cuento si te duermes. Y le conté un cuento que se llamaba Turquesita. Y mi nieto todos los días me hablaba a preguntar, ¿crees que Turquesita hizo bien? ¿Crees que la mamá de Turquesita? Yo creo que hizo muy bien en medir la distancia. ¿Qué hubiera pasado si no mide la distancia? Y yo pensé, este cuento lo avala el corazón de un niño. Y entonces lo mandé a un concurso y ganó, y fue considerado de los 15 mejores libros de literatura infantil. Se vendió muchísimo por la editorial Escolástica en Nueva York. Y a partir de Turquesita empecé a escribir cuentos para niños. O sea, fue gracias a tu nieta. A mi nieta, sí. ¿Cuántos libros has escrito? No sé, tengo muchísimos. Como 80. 80. Más o menos. Todo depende de si, porque por ejemplo tengo un libro que a veces sale como los cuentos separados y son 32, pero luego los juntan y es un libro, entonces, pero tengo más de 80. Silvia, ¿cuándo un cuento te parece merecedor de escribirlo? Una historia, ¿cuándo te parece que esta vale la pena? Lo siento. Acabas de decir ahorita que porque lo avaló el corazón de un niño. Sí, pero ¿qué otra razón sería? No, yo siento cuando es un material que voy directamente al corazón de los niños. Y si no es, no lo escribo. ¿Se siente? No lo escribo. Yo tengo que dar un material que no es un material comercial, que no es una tontería, porque los niños son inteligentes. Y cuando veo que escriben porquerías para niños, me enojo muchísimo, que de eso está saturado el mercado. Entonces yo busco darles algo siempre donde, sin ser altamente moralizante, los niños puedan retomar una idea para pensar. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, los cuentos de Disney? Mira, Disney probablemente tenga algunas cosas que valgan la pena, absolutamente. No todo es bueno ni todo es malo, pero hay algunos rescatables. Porque cuando dices hay porquerías para niños, ¿a qué te refieres? Ve al mercado y lee. Los niños piensan que son tontos. Hay ediciones que luego llegan a México hechizas de malas editoriales, donde los niños no tienen que pensar nada. ¿Me entiendes? Nada más es como leer una bobera. Eso no, ni les da ni les gusta. Los niños son diamantes en bruto, son inteligentes y se van faceteando lentamente. Y al niño hay que darle calidad.